Y vamos a poner como título entonces acá nuevamente factorización. ¿Ok? Según esto entonces, vamos con el caso 8 de expresiones algebraicas. Perdón, de factorización. Ya me estoy confundiendo. ¿Verdad? El 8 entonces el caso 8 es bien sencillo, ¿verdad? Ya lo vimos como producto notable, pero vamos a ponerlo aquí. Caso número 8 de factorización, dice que es la factorización de un cubo perfecto. Sí, entonces ya sabemos que un cubo perfecto tiene la siguiente estructura, ¿verdad? Dice que el cubo perfecto desarrollado es el primer término más más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Cuando me refiero a eso, me refiero a que el producto notable del cual viene esta expresión, si ustedes recuerdan, es el binomio al cubo. Por eso se le llama cubo perfecto, ¿sí? Entonces, prácticamente la factorización de este cubo perfecto es un binomio, es una suma o una resta de binomios al cubo, ¿sí? Esa es su factorización. Ya les estoy dando entonces ahí la respuesta, o la pueden expresar también como A más B por A más B por A más B. En el caso de que lo que tengamos aquí sea una suma. Pero también recordemos que tenemos la resta, ¿verdad? Que esta es que prácticamente es un cubo perfecto, pero de una resta de binomios. Entonces, esa sería, tendría la siguiente estructura. A al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Eso es igual a tener una resta de binomios elevados al cubo, que sería lo mismo que decir a menos b por a menos b por a menos b. Entonces, prácticamente la factorización de este binomio, de estos cubos perfectos, son estos, ¿sí? Esa es la factorización. Esa es la forma de expresarlo como una multiplicación de factores. Entonces vamos a ver un ejemplo de este caso, ¿sí? Y para el día de hoy, pues va a ser nuestro ejemplo número 1, ¿sí? Recuerden que los ejemplos, pues los hacemos por días, ¿verdad? Entonces veamos la siguiente expresión. Factorizar 8x al cubo más 12x al cuadrado más 6x más 1. Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder factorizar este tipo de expresión algebraica, obviamente aquí ya sabemos que se trata de un cubo, pero en la realidad, como les digo, nosotros primero tenemos que inspeccionar. Entonces, hay que hacer la inspección. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir esta expresión algebraica para decir que es un binomio al cubo? Pues justamente las que mencionamos con anterioridad. Primero, que tenga raíz cúbica, ¿sí? Entonces, raíz cúbica de 8 es 2. Raíz cúbica de x al cubo es x. Luego me voy al cuarto término, ¿verdad? Que es el que está al final, debe estar ordenado. Y este también tiene que tener raíz cúbica, y raíz cúbica de 1, pues es 1. Entonces ya cumple con las primeras dos condiciones. La tercera condición entonces
corresponde al segundo término. ¿Qué condiciones debe cumplir este término? Este término debe ser 3 veces el primer término que yo tengo aquí por, perdón, 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término. Entonces vamos a inspeccionar, ¿verdad? Quiero ver si esto es, entonces esto debería ser de la siguiente manera, o sea, lo voy a factorizar. Dice que es 3 veces el primero al cuadrado por el segundo término. Si yo multiplico esto que tengo acá, me debería dar como resultado 12x al cuadrado. Entonces veamos. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12x al cuadrado, porque 12x al cuadrado por 1 me da 12x. Entonces, este término cumple con la condición. Ahora, por último, tenemos que ver que este término cumpla con esa condición. Obviamente yo se los estoy diciendo paso a paso, pero ustedes lo pueden hacer por simple inspección, ¿verdad? Muy bien, entonces tengo que revisar y dice que este término debe ser 3 veces el primer término, que es 2x, por el segundo término elevado al cuadrado. Muy bien, veamos si me da 3 por 2, 6, x, y 1 al cuadrado, pues es 1, y 1 por 6x es igual a 6. Entonces veamos que todos los términos cumplen. Una vez que yo sepa que todos los términos cumplen, mi factor o la factorización de ese término va a quedar de la siguiente manera. El primer término, veo que todos son sumas, entonces quiere decir que yo tengo una suma de binomios, ¿verdad? Entonces es 2x más este último término, que es 1, y estos los elevo al cubo. Entonces, esa sería la factorización de este término, ¿sí? 2x más 1. Entonces, en el examen, por lo menos yo quiero que me dejen expresado, ¿verdad? Que le sacaron ustedes, que hicieron esto. No necesito que me lo indiquen aquí porque yo ya sé cuáles son las condiciones. Solo quiero que me lo dejen expresado numéricamente. Numéricamente, entonces, que ustedes me identifiquen que efectivamente este primer término es la raíz cúbica, que efectivamente este término es la raíz cúbica, y que cada uno de los términos cumple con las condiciones que hemos hablado anteriormente. Y no solo para esta factorización, para las anteriores que hemos visto. Como les digo, yo no quiero que me dejen letras, o sea, escrituras y todo. Yo quiero que me dejen comprobaciones numéricas, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, para que yo sepa cómo llegaron a esta conclusión, ¿sí? Bien, pues ese sería entonces el primer ejemplo de la factorización de un cubo perfecto. Muy bien. Entonces, obviamente, como les digo, esta es bien sencilla, ¿verdad? Una vez que yo ya haya inspeccionado la expresión algebraica, pues obviamente su factorización es bastante sencilla. Es únicamente tomar en cuenta los términos elevados al cubo, ¿verdad? E indicar si es una suma o una resta de binomios, ¿verdad? Elevados al cubo o a la tercera potencia, ¿sí? Entonces, para continuar con la dinámica que hemos estado utilizando, vamos a hacer el primer ejercicio. Sería ejercicio 1, ¿verdad? Ok, entonces dice factorizar
2x al cubo menos 3x al cuadrado y más 3xy al cuadrado menos y al cubo. ¿Ven? Esta está bien sencilla, entonces por favor resolvámosla y me dan el resultado. Un par de minutos ahí para que la desarrollen. X menos Y al cubo. ¿Ok? Dice que la respuesta es X menos Y. ¿Esa es la respuesta? Al cubo. Al cubo, ¿verdad? Entonces, para ello, ¿qué es lo que deben hacer? Raíz cúbica de X al cubo es igual a X. Raíz cúbica de menos Y al cubo es igual a menos Y. Debo verificar lo siguiente. Dice que es 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, justamente, ¿verdad? Pero como en este caso el segundo término es negativo, acá debe ser negativo. Siguiente. Aquí está bien sencillo, ¿verdad? Porque ya prácticamente me lo da. Dice que es 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, que también se cumple. Entonces, la factorización es esta. Como les digo, este es uno de los casos también bastante sencillos de identificar y poder representar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿estamos ahí? Vamos con el siguiente caso, que sería nuestro caso de factorización 9. ¿Sí, dígame? Disculpe, ¿podría nuevamente solo mostrar el ejemplo de este caso? Ajá. Listo, gracias. Ok. Muy bien. Entonces vamos con el caso número 9, ¿verdad? Que sería la factorización por agrupación de términos. ¿Ok? Entonces prácticamente aquí me lo está diciendo, ¿verdad? Así que ese es el término correcto. Lo que voy a hacer es agrupar términos que tienen características similares. Entonces, el primer paso para lograr la factorización por agrupación de términos es sacar el factor común, ¿verdad? A términos que tengan un factor en común, prácticamente. Eso es el caso, el caso 9, ¿verdad? Entonces, veamos en este caso, pues, para explicarlo mejor, el ejemplo. Entonces, sería ejemplo número 2 del día de hoy, sería factorizar la siguiente expresión. 8 menos 8x al cuadrado más x al cubo menos x a la quinta. Solo que para este caso, como es agrupación de términos, la idea es que hagamos grupos, ¿verdad? El primer paso sería hacer grupos. Y en este caso tienen que ser grupos estratégicos. No todos los grupos nos van a servir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo aquí podría hacer un grupo con estos términos porque su factor común es x al cuadrado. Pero me quedaría solo este elemento, ¿verdad? Y entonces ahí pues obviamente me dificulta, porque yo lo dejo solo y no puedo hacer más con él, no puedo seguir simplificando.
pero me doy cuenta que este término obtiene características de estos términos, pero también tiene características en común con este término. Entonces ahí tengo que ver con quién me conviene agruparlo. Entonces en este caso, para que este no se quede solo, pues yo voy a hacer la siguiente agrupación. Voy a tener como primer grupo para factorizar, y lo voy a poner aquí, a 8 menos 8x al cuadrado. Y como mi segundo grupo va a ser igual a x al cubo menos x a la quinta. Entonces ya tengo dos grupos a quienes les voy a sacar el factor común, ¿verdad? Entonces vean que en este caso mi primer grupo, mi factor común es 8, ¿verdad? 8 dividido 8 me da 1 y 8 dividido 8x al cuadrado me da menos x al cuadrado. Ahora vengo y voy a sacarle factor común a mi segundo grupo, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Sacar factor común por grupos. ¿Ok? Entonces, vean, aquí mi factor común es x al cubo. Entonces voy a poner x al cubo. X al cubo dividido x al cubo me da igual a 1. Menos x al cubo dividido x a la quinta me da igual a x al cuadrado. Entonces vean por qué al principio dije que teníamos que hacer grupos estratégicos. Si nosotros sabemos agrupar de forma adecuada, nos va a salir lo siguiente. Vean que el factor que está en el paréntesis, tanto para el primer grupo como para el segundo grupo, es el mismo. ¿Sí? Entonces, esa es la clave. ¿Por qué? Porque el siguiente paso que yo voy a hacer va a ser agruparlos. Prácticamente esto es lo siguiente, y ahí uso la distribución multiplicativa, ¿verdad? Uso las propiedades de la multiplicación. Si yo vengo, y obviamente estos los tengo que expresar como una suma de expresiones algebraicas. Entonces, prácticamente esto me está diciendo, uniendo estos dos grupos nuevamente, pero ya con la factorización que realicé, esto me quedaría de la siguiente manera. 8 por 1 menos x al cuadrado. Y aquí hay una suma, vean, de por medio. Entonces voy a representar la suma más x al cubo por 1 menos x al cuadrado. Entonces vean que esta expresión la puedo representar de la siguiente manera. Vean que aquí prácticamente lo que tengo es una distribución de una multiplicación. Entonces la puedo representar también de la siguiente manera. O sea, ahí sí que vamos de atrás para adelante. Esto puede ser 8 más x al cubo por 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Porque aquí lo que estoy haciendo prácticamente es que estos términos están distribuidos dentro de estos sumandos. Entonces, esta expresión que yo tengo acá es lo mismo que yo tengo acá. Y aquí ya lo tengo factorizado, porque recordemos, aquí la idea es dejarlo en términos de factores. Y cuando hablamos de términos de factores, quiere decir que lo que vamos a representar prácticamente es un producto de factores, ¿sí? Entonces, aquí todavía tengo una suma que no me permite a mí tener la expresión como yo quisiera. En cambio aquí, pues ya la tengo en función de productos de una multiplicación. Perdón, factores de una multiplicación. Pues prácticamente esos son los pasos que yo debo seguir para poder realizar una agrupación de términos. ¿Dudas con respecto a este caso? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Si estamos bien, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Ejercicio número 2 del día de hoy, entonces, dice, utilizando agrupación de términos, aclaro, ¿verdad? La siguiente expresión. 1 más m por y menos
y al cuadrado menos my al cubo. Entonces, realicemos este ejercicio, por favor. Quede grabado, ¿verdad? Esta sería